Salvador Jesucristo, por esa obra gloriosa y sublime, es que nosotros podemos ser perdonados, podemos ser lavados, podemos ser santificados y tenemos, Señor, acceso a tu gloriosa presencia. Ayúdanos a recibir cada día más y más de esa vida dentro de nuestro corazón, a rendirte por completo nuestro ser y a vivir conforme a tu gloriosa y sublime voluntad. Rogamos que tu presencia nos pueda llenar y bendecir, que podamos vivir haciendo tu gloriosa voluntad en esta tierra. Por tu gracia cúbrenos y abríganos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. Buenos días, amados. Sabemos que estos días hemos estado en un tiempo de edificación acerca de la historia de la redención. Cómo es que el Señor ha trazado el plan de redención desde Génesis capítulo 3, verso 15, desde que el hombre pecó hasta la consumación total de nosotros por la eternidad en su presencia. En esta mañana nos acompaña el pastor Lenny King. Él va a hacer un gran esfuerzo en hablarnos en español. Él es coreano, vive en Estados Unidos y va a hablar en español. Así que hoy vamos a tener paciencia. También va a estar nuestra hermana Iné. Ella es coreana pero vive en Colombia. Ella va a estar ahí para soportar algunos aspectos, pero vamos a ser pacientes, ¿verdad? Él va a hacer, no es fácil, imagínense esto que acabo de decir, pero él va a hacer todo su esfuerzo en hablar en español. Así que vamos a recibirlo en el Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Soy colombiano. La principal escrituras de hoy son Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Capítulo 7 de San Mateo, versículos 21 a la 23. Leerlos. Vamos a leer todos juntos. Leamos todos juntos. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. 시작. 시작 means empezar. 시작. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En este momento quisiera compartir la gracia de Dios con el título Las personas que entran al reino de Dios. Las personas que entran al reino de Dios. Nuestro propósito
principal en creer en Jesucristo es para entrar al reino de Dios. Amén. No hay otra cosa más trágica que vivir una vida de fe y no entrar al reino de Dios. No, pero en la palabra de hoy, Jesús dice claramente que sí existe esa tragedia. Miren la palabra de Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Acaso no decimos Señor, Señor, porque vamos a la iglesia y tenemos una vida de fe? Los que no van a la iglesia también dicen Señor, Señor a Jesús. Jesús dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto significa que hay personas que tienen una vida de fe y llaman a Jesús como su Señor, pero no pueden entrar al reino de Dios. La razón por la cual no pueden entrar al reino de Dios está escrita en el versículo Mateo capítulo 7, versículo 21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no pueden entrar al reino de Dios porque no hacen la voluntad del Padre Dios que está en los cielos. Para entrar al reino de Dios, todos deben hacer la voluntad del Padre Dios que está en los cielos. Amén. Amén. Si no hacemos la voluntad de Dios, no importa qué tanto profetizamos en nombre de Jesús, echamos fuera demonios en nombre de Jesús, hacemos milagros en nombre de Jesús, el final siempre es el juicio. Mateo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí es un juicio con mucho miedo. Si Jesús, quien es el soberano de los cielos, declara, apartaos de mí, ¿a dónde irán esas personas? Miren Mateo capítulo 7 versículos 22.
muchos me dirán en aquel día, muchos, no nos indica que no fueron pocas personas. ¿Qué tan impactante es esto? Si el que hace la voluntad del Padre Dios entra al cielo, ¿qué tenemos que hacer para hacer la voluntad del Padre Dios? Esto es la clave de los creyentes. Amén. Primero, escribe. Primero, para hacer la voluntad del Padre Dios, debemos conocer la voluntad del Padre Dios. Para hacer la voluntad del Padre Dios, debemos conocer la voluntad del Padre Dios. ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Padre Dios si no sabemos cuál es la voluntad del Padre Dios? ¿Entiende usted? Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre Dios? San Juan, capítulo 6, versículo 40. Juan, capítulo 6, versículo 40. Esta escritura explica claramente la voluntad del Padre Dios. Esta es la palabra dicha por Jesús. Leamos todos juntos. Juan 6, 40. San Juan, capítulo 6, Sí, versículo ya. 40. Sí, ya. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que se vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en Jesucristo, Hijo de Dios, tiene vida eterna. Amén. Esta es la voluntad del Padre Dios. Pero el problema está en el versículo Juan 17, capítulo 17, versículo 3. Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta palabra también fue dicha por Jesús. San Juan, Leamos todos juntos. capítulo 17, versículo 3. Ya buscamos esta palabra. Are you ready? Sí, ya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Está diciendo que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y la Jesucristo, quien fue enviado por Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Jesucristo y no creer en Jesucristo? Significa que si no conocemos a Jesucristo, no podemos creer en Él. Si conocemos a Jesucristo,
sí podemos creer en Él. Amén. ¿Cómo podemos creer en la otra persona si no lo conocemos? Si una persona desconocida les pide dinero, ¿ustedes le prestarían el dinero? No, nunca. Nobody. ¿Por qué? ¿Por qué no le prestamos? Porque no podemos confiar en la otra persona. ¿Por qué no podemos confiar? Porque no lo conocemos. Si no conocemos a la otra persona, no hay confianza. La confianza crece cuando empezamos a conocer a la otra persona. La confianza depende de qué tanto conocemos a la otra persona. Y si una persona desconocida les dice, creo en usted, creo en usted, ¿ustedes podrían creerlo? No. Quizás reaccionarían diciendo, oiga, ¿cómo puede creer en mí sin conocerme? Sin conocerme. Creer en Jesús es lo mismo. Nosotros decimos que creemos en Jesús, pero Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué tanto conoces de mí? ¿Cómo puedes decir que crees en mí si no me conoces? Si confesamos que creemos en Jesús sin conocerlo, seguramente Jesús reaccionaría de esta manera. ¿Cómo puedes confesar que crees en mí si no me conoces? Yo no puedo aceptar el hecho de que crees en mí. ¿Entiende usted? Entonces, ¿cómo podemos conocer a Jesucristo? ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? In your dream? 아니, 이건 영어야. 그거 한번 설명해보세요. 꿈속에서 예수님을 알 수 있냐? ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? ¿En los sueños? No. La solución está en Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Leamos todos juntos esta palabra. 자, buscamos Juan 5:39. 다 찾았죠? 자, 시작. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra referencia de las escrituras, Juan 5, capítulo 5, ya escribe. Juan capítulo 5, versículo 46. Otra escrituras, Lucas 20, capítulo 24, versículo 27 y versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 27 y 44. Podemos conocer a Jesucristo a través de la Biblia, porque la Biblia testifica de Jesucristo. Amén. Miremos aquí. No podemos conocer a Jesús si no sabemos sobre la Biblia. Podemos conocer a Jesús si sabemos sobre la Biblia. Si conocemos a Jesús a través de la Biblia, nuestra fe en Jesús empieza a crecer en nuestros corazones. Jesús reconoce esta fe y nos dirá así: voy a reconocer tu fe porque me conoces a través de la Biblia. Amén. La palabra de Juan capítulo 6, versículo 40 se cumple cuando tenemos una fe reconocida por Jesús. Y esto es hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Amén. Hermanos y hermanas, acércate a la Biblia. Amén. Acércate. Acérquense. Acércate a la Biblia. Eso es hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Amén. El pastor Abraham, quien escribió la serie de historia de redención, leyó la Biblia más de 1800 veces. Cuando aprendan sobre la Biblia participando en el seminario de historia de redención, se les abrirá la Biblia. Amén. Como resultado, podrán conocer profundamente a Jesucristo a través de la Biblia y podrán tener una fe firme y verdadera sobre Jesús y tener una vida eterna. Amén. Por favor, escuchen muy atentamente.
ponga tu atención a mí. Esto es muy importante. Segundo. La persona que hace la voluntad de Dios es una persona que da buenos frutos. Una persona que da buenos frutos. Leamos todos juntos la palabra de Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Buscamos. Mateo 7, 16 al 20. Mateo capítulo 7, 다 찾으셨어요? el versículo 16 hasta el 20. 번역해 주세요. 다 찾으셨어요? ¿Ya todos lo encontraron? 오케이. 시작. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El buen árbol es el que da buenos frutos. Amén. El buen árbol que describe Jesús es la persona que hace la voluntad de Dios. Porque después de la parábola, porque después de la parábola del árbol y el fruto, aparece la palabra principal de hoy, Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Entiende usted? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Conexión. La persona que hace la voluntad de Dios es un buen árbol, por lo que da buenos frutos. Para Dios, el buen fruto es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, está escrito sobre los 9 frutos del Espíritu Santo. Leamos todos juntos. Leamos. 갈라디아서 5장 22절입니다. Gálatas 5, 22 y 23. 다 찾으셨어요? Gálatas capítulo 5, versículo 노. 오케이, 시작. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Venganza, contra tales cosas no hay ley. 자,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frutos. Right here. Aquí. Una persona que da los 9 frutos del Espíritu Santo es un buen árbol. Es decir, es una persona que hace la voluntad de Dios, por lo que puede entrar al reino de Dios. Amén. Por el contrario, una persona que no hace la voluntad de Dios es un árbol malo, por lo que en lugar de dar frutos del Espíritu Santo, da frutos de la carne. Como resultado, ellos, ¿correcta? Ellos no pueden ser los herederos del reino de Dios. Leamos todos juntos la palabra de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Buscamos. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. 찾으셨어요? ¿Ya lo encontraron? 시, 노, 시. 시작. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra referencia a escrituras, just escribe. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5. Por favor, ponga atención a mí. Por favor, deja abierto Gálatas 5. ¿Ok? Gálatas 5. Deja abierto. Porque debemos seguir mirando a Gálatas 5. Vivir con los deseos de la carne, da frutos de la carne. Solo hay un camino para no vivir según los deseos de la carne. Eso es andar en el Espíritu. Miremos Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. ¿Ah? Leamos todos juntos. 시작. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero después del versículo 16, en el versículo 17 dice así, ya, 시작, 17, 시작. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí lo que quisierais es en griego. Griego, no whiteboard. Griego, just, okay, por favor, repetir. Telete, Repita. tauta, telete, tauta, en griego.
lo que quisiereis, expresado en plural, los que quisiereis, en griego, los, no lo, sino los, plural. Asimismo, lo que quisiereis expresa ambos los buenos deseos del Espíritu Santo y los malos deseos de la carne. En palabras simples, debemos vencer los deseos de carne con los deseos del Espíritu, pero ambos deseos van en contra y se oponen entre sí. ¿Entiende usted? Amén. Es decir, vencer los deseos de la carne y seguir los deseos del Espíritu Santo no es fácil. No es fácil. Pero después del versículo 17, Gálatas 5, 17, el versículo 18 dice así. Leamos todos juntos. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta palabra es muy importante. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La Biblia en inglés o en español incluye la palabra but o pero al principio del versículo, algo que la Biblia en coreano no tiene. But if you are led by the Spirit, you are not under the law, in inglés. En español, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué está la palabra pero al principio del versículo? No es fácil vencer los deseos de la carne y seguir los deseos del Espíritu Santo. Pero, por favor, repetir. Pero. Este es el solution. Significa solution. Pero. Puedes lograrlo siguiendo el versículo 18. Nos está enseñando la solución. Si observamos la Biblia original en griego, la palabra no estáis bajo la ley está en tiempo presente. Por lo tanto, la Biblia en inglés y en español también está escrita en tiempo presente. You are not under the law, no estáis bajo la ley. Tiempo presente. El uso de la forma en tiempo presente expresa la existencia en tiempo presente. ¿Entienden ustedes? Y el versículo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, significa que si estamos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Aleluya.
En palabras simples, cuando estamos bajo la gracia, podemos actuar con la guía del Espíritu Santo. El que está bajo la gracia puede hacer lo que el Espíritu guía. Espíritu guía. El que está bajo la gracia hace lo el Espíritu guía, por lo que los deseos del Espíritu Santo vencen los deseos de la carne. Por lo tanto, una persona que está bajo la gracia es un buen árbol que da buenos frutos. Es decir, es una persona que hace la voluntad de Dios. Amén. Nunca olviden de eso. Una persona que está bajo la gracia de Cristo es una persona que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, la persona que está bajo la gracia entra al reino de Dios. ¿Alguno de ustedes piensa, yo siempre estoy bajo la gracia? Entonces, les voy a dar las evidencias de una persona que está bajo la gracia y evalúense ustedes mismos. Las evidencias de una persona que está bajo la gracia son las siguientes. Primero, la primera. Una persona que está bajo la gracia siempre vive en gratitud por la gracia de la redención de Jesús, que rescató al yo desesperado que no pudo escapar del pozo profundo del pecado y de la muerte. De ninguna forma se puede pagar la gracia de la redención de la cruz con algo de este mundo, por lo que vivimos con una conciencia del deudor. Conciencia del deudor. Y pensamos que tenemos una deuda con Jesús que no se puede compensar. Esforzamos para vivir una vida compensando la gracia de Dios, siempre pensando cómo podemos recompensar la gracia inmedible, la gracia inmedible del Señor. ¿Cómo? Por eso, cuando una persona que está bajo la gracia hace la voluntad de Dios, no lo hace porque es inevitable, sino con un corazón de alegría y voluntario. Amén. La segunda, una persona que está bajo la gracia no se queja de las situaciones. No se queja de las situaciones difíciles, sino que se acerca a Dios
alaba a Dios. Da gracias por todo y ora sin descansar. Amén. Sin descansar. La tercera, una persona que está bajo la gracia no causa conflictos o peleas en la iglesia y en la vida, sino que sigue la paz y armonía y santidad con todos. Amén. No fight. Just love. Es la ley. Peace en santidad con todos. En tu casa. ¿Ok? La cuarta. Una persona que está bajo la gracia no condena a los que pecan, sino que reza por ellos. Amén. Ellos. La quinta. Una persona que está bajo la gracia vive una vida que agrada a Dios, venciendo los deseos de la carne con los deseos del Espíritu Santo, no por sí mismo, sino por la gracia de Dios. Amén. No por sí mismo. No por mi poder. No. Sino solo por la gracia de Cristo podemos hacer la voluntad del Padre Dios. El esfuerzo de vencer los deseos de la carne con nuestras propias fuerzas es como cavar una montaña con una pala. Imposible. Y significa. Es decir, el esfuerzo no vale. Cuando seguimos haciendo cosas absurdas, se dice que el esfuerzo no vale. En coreano, 삽질하고 있네. Por favor, repetir. Repetir. Difícil. 삽질하네. Oh, bien. 삽질하네. 삽질하네. No vale. 삽질하네. No vale. ¿Entienden ustedes? Pero la gracia de Dios es como una excavadora que puede arrojar los deseos de la carne inmediatamente. Amén. Inmediatamente. Excavadora. Uno veces. Por eso el apóstol Pablo confiesa, por la gracia de Dios soy lo que soy, está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10.
Leamos. Primero, Corintios capítulo 15, versículo 10. 고린도전서 15장 10절. Corintios, capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, 다 versículo 찾으셨어요? 10. 찾으셨어요? 물어보세요. ¿Ya lo han encontrado? No. No. 시. 오케이. 시작. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miremos aquí. Si el apóstol Pablo hubiera tenido los deseos de la carne más fuertes que los deseos del Espíritu Santo, hubiera sido posible hacer las obras del Señor. Deseo con todo el corazón para que la confesión del apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, sea mi confesión y la confesión de cada uno de ustedes. Amén. Conclusión. Happy? You feliz? ¿Están felices? ¿Es feliz? ¿Contentos? Es conclusión final. Que ya llegó la conclusión. One hour more? ¿Quieren una más? Pastor Lee is waiting. 위에 기다리고 파스토를 밀고 Es que ya viene el pastor Lee. 혼나. 내가 계속하면 Si él sigue, lo regañan. 나 때릴 거야. 그거 번역해 주세요. Le van a jalar las orejas. 여러분은 저 파스토를 네가 나 때리는 거, 나를 때리는 거 저기 원하요? ¿Ustedes quieren verme que el pastor Lee me golpee, me jale las orejas? Sí? Sí? No? No. Gracias, muchas gracias. Conclusión. Final. Es importante. La vida de Jesús es el ejemplo por seguir de los creyentes. Podemos hacer la voluntad de Dios cuando la confesión de Jesús se convierte en nuestra confesión. Leamos Juan capítulo 4, muy importante versículo. Juan capítulo 4, versículo 34. San Juan, capítulo 4, versículo 34. 34. 다 찾으셨어요? ¿Ya todos lo encontraron? 시? 노? 시? 시작. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Otra referencia, Hebreos, just escribe. Otra referencia escrita, Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. ¿Okay? De igual manera que no podemos vivir sin comer, hacer la voluntad de Dios debe ser como nuestra comida. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan confesar, no puedo vivir un día sin hacer la voluntad de Dios. Amén. Oremos. Final. Oremos. 기도해요. oremos. Padre amoroso Dios,
Dios, ayúdanos a acercarnos más con la Biblia para que podamos conocer más profundamente a Jesucristo. También ayúdanos para que seamos los creyentes con una fe reconocida por Jesús y recibamos la vida eterna como el regalo. Te pido que cada uno de los que está aquí esté bajo la gracia del Cristo y pueda vencer los deseos de la carne con los deseos del Espíritu Santo y que pueda dar los 9 buenos frutos para ser reconocido por Jesús como las personas que hacen la voluntad de Dios. También te pido para que todos nosotros podamos vivir confesando como Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Te damos las gracias y sabemos que se cumplirán en el nombre del precioso Jesucristo. Oramos. Amén. Salud. Es un gran esfuerzo, ¿verdad? Increíblemente, gran esfuerzo. Y así nosotros no hablamos inglés, ¿no? Español es uno de los idiomas más difíciles que hay en toda la tierra. Así que hablar español es una cosa increíble. Pero para nosotros se hace difícil es hablar inglés, ¿eh? Vamos a pedir de todo nuestro corazón que podamos ser parte de ese pueblo que de verdad da buenos frutos, que conoce la voluntad de Dios, que vive en ella, que vive conforme lo que Dios ha establecido. Que podamos ser hombres y mujeres llenos del fruto del Espíritu Santo. Hombres y mujeres evidenciando en nuestros hogares, familias, trabajos, amigos, la congregación, que de verdad somos llenos del poder del Espíritu. Hombres y mujeres en cada relación que tenemos, que evidenciemos la llenura del Espíritu. Vamos a orar cada uno primero por sí mismo, delante del Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, hoy nos has hablado, Señor, que no todo el que te dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ayúdanos, primeramente, a ser hombres y mujeres que conocen tu voluntad. Y solo podemos conocer tu voluntad por tu palabra revelada, bendito Dios de la gloria. Pasar tiempo en ella, Señor. Quita toda la dureza que hemos tenido hacia tu palabra, Señor. Todo el engaño que ha venido a nuestras mentes y corazones, de que podemos pasar, Señor, sin meditar en ella, sin conocer tu gloriosa y sublime voluntad. Clamamos en esta hora, Padre de la gloria, porque nos hagas hombres y mujeres hambrientos de tu palabra, con un deseo profundo de meditar en ella día tras día, oh Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor amado, a caminar como es digno de tu glorioso nombre, haciendo lo que es grato delante de tu presencia, honrándote, exaltándote, glorificándote y viviendo para exaltar tu nombre, Señor, oh Dios de los cielos. Ayúdanos, bendito Padre de la gloria, a ser hombres y mujeres que damos un buen fruto, Señor, que sea un fruto de bendición, que seamos buenos árboles, oh Dios todopoderoso, llenos del poder de tu Santo Espíritu, llenos de la presencia de tu Espíritu, Señor. Hoy clamamos que todas esas obras de la carne, ese fruto malo que en ocasiones sale de nosotros, sea desarraigado de nuestras vidas, Padre de la gloria. Háblale al Señor de aquellas cosas que hay en ti que no son correctas, de tus iras,
de tus malos deseos, de tus malos pensamientos, de tus reacciones equivocadas, de tu falta de comunión con el Señor. Háblale a Él de aquellas cosas que no son correctas y que tú lo sabes, de aquella falta de oración. Si tú no eres un hombre de oración, si tú no eres una mujer de oración, háblale a Dios de ello. Háblale en esta hora y preséntate al Señor. Pídele a Él que puedas dar un fruto de bendición en esta tierra. Padre, por tu gran misericordia, Señor, hoy clamamos que por el poder de tu gracia vivifiques nuestros corazones. Tú nos restaures, oh Dios de la gloria, y traigas un despertar intenso, un despertar profundo a cada uno de nosotros, oh Dios. Que nuestras reacciones sean reacciones del Espíritu y no de la carne, Señor. Bendito Dios, que ninguno de nosotros esté en práctica de pecado, en práctica de maldad, Dios de la gloria. Pero no solamente se trata de ser niños buenos, Señor, niños juiciosos. Se trata de tener comunión contigo. Una profunda intimidad, Señor, oh Dios de la gloria. Y es lo que hoy estamos suplicando, la comunión del Espíritu en cada uno de nosotros, el poder de tu Espíritu llenando nuestras vidas. Señor, llénanos de ti, llénanos de tu gloria, llénanos, Señor, de tu gracia. Vamos, levanta tu voz y clama al Señor. Clama por una llenura del poder de su Espíritu sobre tu vida, por ser un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, una mujer llena de fe y del Espíritu Santo de Dios. Clamamos, Señor, por un derramar de tu gloria, por un derramar, Señor, oh Dios, de tu poder. Llévate de nosotros las heridas que nos hacen comportarnos equivocadamente. Llévate de nosotros, Señor, bendito Dios, la soberbia, la ira, la arrogancia que nos hacen hacer cosas que son contrarias a tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos a tener respeto por ti, por tu palabra, en cada relación que tú permitas que nosotros tenemos, Señor. En la relación entre esposos, en la relación entre padres e hijos, en nuestra relación, Señor, con nuestros padres, en la relación con los jefes, con los hermanos en la fe, en la relación, Señor, en la universidad, en el colegio, donde quiera que vamos, que evidenciemos el poder glorioso de tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso. Llénanos de ti, Señor, llénanos con tu gracia y ayúdanos a caminar en profundo respeto a ti y a tu palabra, Dios eterno, Dios Todopoderoso. Que fluya tu gracia en medio de nosotros, que fluya el poder de tu Espíritu, Señor. Queremos ser un pueblo que evidencia que en realidad somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Queremos ser un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que testifica en todas las áreas laborales, financieras, empresariales, profesionales, familiares. Bendito Dios de la gloria, que somos tus hijos, que de verdad te pertenecemos, Señor. Ayúdanos a ser personas libres de la mentira, libres del engaño, libres de la hipocresía, libres de la falsedad, libres de la manipulación, Señor. Oh Dios de la gloria, queremos ser un pueblo santo, un pueblo íntegro, un pueblo que camina delante de ti en total transparencia, en total integridad. Aquellos hombres que tienen problemas, Señor, con pornografía, que tu poder los liberte, que por la gracia tuya sean libres, oh Dios. Todo hombre con vicios de alcohol, de cigarrillo, bendito Dios, de droga, Padre. Toda mujer, Señor, oh Dios, con cosas ocultas en su vida, que la gracia tuya traiga libertad, Señor. Que seamos libres, Padre, libres para amarte, libres para buscarte, libres para estar delante de ti en tu gloriosa y en tu santa presencia, Dios de la gloria. Deseamos caminar en respeto por ti, en obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Que seamos un pueblo de total integridad, un pueblo de santidad, un pueblo lleno de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a permanecer delante de ti y a vivir en total integridad en tu gloriosa presencia, Padre. Bendícenos, Señor, y santifica nuestras vidas.
para la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Que seamos un pueblo, Señor, honrándote y glorificándote, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro sublime y glorioso Salvador. Vamos a tomar nuestras ofrendas en nuestra mano derecha y vamos a ponerlas delante de Dios. Agradecerle a Dios por toda su generosidad para con nosotros. Padre, estamos tan agradecidos por lo bueno que tú eres,